Me ha parecido muy interesante un artículo, una noticia que ha publicado el portal cristiano bibliatodo.com en su página web. Es un titular que tiene que ver con Donald Trump, pero que el tema central no es la persona de Donald Trump. Es lo que va a promover Donald Trump próximamente. Es el regreso de la oración a las escuelas. Esto lo vamos a enlazar a regresar a la oración, la importancia de la oración en la vida cristiana. Voy a leerte este artículo que ha publicado bibliatodo.com en su página web. Trump y sus prioridades de gobierno. Apoyaremos el regreso de la oración a nuestras escuelas. El presidente electo Donald Trump anunció el pasado 10 de noviembre un plan de 10 prioridades para reconstruir el sistema educativo de Estados Unidos que incluye devolver la oración a las escuelas públicas y promover la elección escolar a nivel nacional. Este plan refleja los ideales del Proyecto 2025 que Trump había rechazado durante la campaña y que busca desmantelar el Departamento de Educación, lo que ha generado controversia. Pese a las quejas de Trump y sus seguidores sobre la imposición de regulaciones federales en las escuelas, su propuesta incluiría nuevas normativas que podrían enfrentar desafíos legales significativos. La posibilidad de implementar estas regulaciones sin un departamento de educación plantea dudas sobre su viabilidad. Uno de los puntos destacados de su plan es la reintroducción de la oración en las escuelas, un tema que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en el año 1962. Qué curioso, ¿verdad? Prohíben la oración en las escuelas, pero prohíben que los alumnos tengan como asignatura obligatoria la religión del Islam. Esto no lo verás en los medios. Desde el fallo de la Corte, los evangélicos conservadores han buscado restablecer la oración autorizada por el Estado, argumentando que su ausencia ha contribuido a la degradación moral de los estudiantes. Para lograr la reintroducción de la oración en las escuelas públicas, sería necesario revocar el precedente legal establecido, lo cual es un proceso complicado y poco común. Asimismo, prometió dar el derecho a los padres sobre el tipo de educación que desea que sus hijos reciban. Y esto me parece también interesante, porque aquí en España tenemos a varias ministras que han asegurado que los niños, los hijos, no pertenecen a los padres. Los padres no tienen derecho sobre la educación de sus hijos. Esta ministra ha manifestado que es el Estado el que tiene autoridad sobre los niños. Los niños le pertenecen al Estado. Esas fueron sus declaraciones. Declaraciones fuertes, por cierto. Recuerdo esas declaraciones en 2020. 2020, más o menos, no sé si fueron el 17 de enero, pero fue esa semana. Fue Isabel Celaá. Los hijos no pertenecen a los padres, sino al Estado. No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Esto es lo que dijo esta exministra de Educación española. Tú que me escuchas en otro país. ¿Te sorprende, verdad? ¿Es el Estado que se preocupa por los hijos? ¿Es el Estado que lleva a ese niño, a ese hijo, al hospital porque está enfermo? ¿Es el Estado el que da el biberón, da leche a ese niño en la noche, en el día? No, es la madre. Son los padres los que cuidan a sus hijos, no el Estado. Continuando con esta noticia que publica Bibliatodo en su página web, estas fueron las declaraciones de Donald Trump. Les daremos a todos los padres el derecho a elegir otra escuela para sus hijos si así lo desean. Se llama libertad de elección de escuela. La elección de escuela se refiere a lo
a los vales que permiten a los padres redirigir fondos públicos de escuelas públicas a la matrícula de las escuelas privadas, incluidas las religiosas. Y aunque 24 estados han implementado programas de vales tras la reciente mayoría conservadora en la Corte Suprema, los votantes de 3 estados han rechazado medidas relacionadas. En Texas, a pesar de ser un estado republicano, los legisladores rurales han rechazado los vales por temor a que perjudique a las comunidades donde las escuelas públicas son esenciales. La implementación de un requisito nacional para vales escolares o cualquier elección de escuela podría enfrentar importantes obstáculos legales, complicando su promulgación. En un breve vídeo, Trump presentó 10 ideas clave que van a impulsar nuestro movimiento por excelentes escuelas. Estas son las 10 ideas. La primera: respetaremos el derecho de los padres a controlar la educación de sus hijos. Es decir, que puedes estar seguro, padre, madre, de que vas a enviar a tu hijo al colegio o al instituto y le van a enseñar. Le van a enseñar matemáticas, lengua, le van a enseñar las asignaturas que se presentan. ¿Qué tenemos aquí en España? ¿Qué tenemos en otros países? Envías a tus hijos a las escuelas y no sabes si los profesores les están enseñando esas asignaturas. Hace años, yo cuando iba al instituto, cancelaban ciertas asignaturas. Hoy no vamos a dar clase de lengua, de matemáticas, porque hoy tenemos la visita de una sexóloga. Y te daban una clase de sexo cuando tú ni te lo esperabas. Imagínate que envías a tu hijo a clase y piensas que tu hijo está aprendiendo conocimiento del medio, geografía, y de repente le están dando una charla de ideología de género, como está sucediendo en Estados Unidos, como sucede aquí en España. Respetaremos el derecho a los padres a controlar la educación de sus hijos. Segunda idea clave: les daremos poder a los padres y a las juntas escolares locales para que contraten y recompensen a los mejores directores y maestros, y también para que despidan a los malos, aquellos cuyo desempeño no es satisfactorio. Serán despedidos como en El Aprendiz. Estás despedido. Es una frase muy conocida. You are fired. Así dicen los americanos. Tercera idea: nos aseguraremos de que nuestras aulas no se centren en el adoctrinamiento político, sino en enseñar los conocimientos y las habilidades necesarias para tener éxito. Lectura, escritura, matemáticas, ciencia, aritmética y otras materias verdaderamente útiles. Cuarta idea: enseñaremos a los estudiantes a amar a su país, no a odiarlo como se les enseña ahora. Quinta idea: apoyaremos el regreso de la oración a nuestras escuelas. ¿Tú te imaginas una escuela que permita la oración? Porque esto estaba prohibido en ciertos estados en los Estados Unidos. Habían jóvenes que estaban en el patio en la hora del recreo orando. Y eran castigados. Les prohibían la oración. Sería un éxito que en nuestros colegios e institutos la oración sea una base importante, principal en ese lugar. Idea número 6. Lograremos escuelas que sean seguras, protegidas y libres de drogas, con expulsión inmediata para cualquier estudiante que dañe a un maestro o a otro estudiante. Está de moda. Yo hablo de lo que veo en las noticias y de lo que sucede aquí en España. Hay casos graves de maltrato de estudiantes a los profesores. Incluso de padres a los profesores y al directores. Porque ese profesor ha suspendido por mala conducta y porque su hijo no ha estudiado. Presentarse el padre en el instituto, hay testimonios reales, y agredir, no solo física sino verbalmente, a profesores y a directores. Les daremos a todos los padres el derecho a elegir otra escuela para sus hijos si así lo desean. Se llama libertad de elección de escuela. Idea número 7.
Idea número 8. Nos aseguraremos de que los estudiantes tengan acceso a experiencias de aprendizaje basadas en proyectos dentro del aula para ayudarlos a capacitarse para un trabajo significativo fuera del aula. Idea número 9. Nos esforzaremos por ofrecer a todos los estudiantes acceso a experiencias laborales que los encaminen hacia su primer empleo. Tendrán mucho éxito. Quiero que tengan más éxito que Trump. Esto es lo que estaba diciendo el propio Trump. Y idea número 10, nos aseguraremos de que todas las escuelas proporcionen excelentes empleos y orientación profesional para que los estudiantes de secundaria y universitarios puedan comenzar con ventaja sus carreras y trabajos más adecuados a los talentos que Dios le dio. Esto es buenísimo. Trump, en el mismo vídeo del 10 de noviembre, expuso su plan para reconstruir el sistema educativo que ha fallado en los Estados Unidos. Incluye cerrar el Departamento de Educación y devolver la responsabilidad educativa a los estados, argumentando que los estados manejarán mejor la educación de los niños, citando un gasto elevado por alumno sin resultados satisfactorios. Me ha gustado estas 10 ideas de Donald Trump porque en varias de ellas mete las cosas de Dios. No aparta a Dios de la escuela, sino que lo involucra de nuevo. La oración es uno de los pilares más fundamentales de la vida cristiana y es la forma en la que tú y yo nos comunicamos con Dios. A través de la oración expresamos nuestras preocupaciones, damos gracias, buscamos guía, renovamos nuestra relación con Él. Sin embargo, a lo largo de la vida, surgen momentos en los que la oración se vuelve una práctica distante o algo superficial. Incluso dejamos de orar por un tiempo. Regresar a la oración no solo es un acto de recuperar una disciplina espiritual, sino también un retorno al corazón de nuestra vida cristiana, a la comunión con nuestro Dios, con nuestro Creador. Regresar a la oración. Y me ha parecido interesante ese artículo porque sería bonito que en las escuelas, en tu trabajo, la oración fuera fundamental. ¿Tú te imaginas una escuela? ¿O en medio de tu trabajo, en un descanso, o mientras trabajas que estés dando gracias a Dios en oración? En el Reino Unido, por ejemplo, a una mujer la han multado, la querían meter en prisión por orar frente a un lugar donde se abortaba. Así empezará la persecución. Nos van a perseguir por causa de Cristo. Nos van a censurar en redes sociales. Hace unos años atrás, a este medio de Radio Solidaria y Solidaria TV, por publicar cosas cristianas, por publicar la verdad, nos censuraban. Ahora, gracias a Dios, no tanto, pero todavía hay censura con ciertas cosas. La importancia de la oración en la vida cristiana. En la Biblia vemos una y otra vez la enseñanza sobre la necesidad de orar. Jesús mismo oraba con frecuencia y nos enseñó a orar. Él no solo oraba en momentos de crisis, sino también en momentos de paz y reflexión. La oración era su fuente de fortaleza, de sabiduría. Si Jesús, el Hijo de Dios, consideraba esencial el tiempo en oración, ¿cuánto más nosotros, sus seguidores? Necesitamos regresar a la oración, a esa práctica. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo capítulo 26, versículo 41. La oración no es solo una herramienta para pedir ayuda en tiempos de dificultad. Es una disciplina constante y eso nos mantiene cerca de Dios. Eso nos mantiene fuertes espiritualmente. El problema es la distracción, el problema es olvidarnos de orar. En un mundo lleno de distracciones, ocupaciones y presiones, es fácil que nuestra vida de oración se vea relegada a un segundo plano. Preocupaciones diarias, problemas personales,
obligaciones, emociones, ocupan tanto espacio en nuestra mente y en nuestro corazón que muchas veces nos olvidamos de lo que realmente es importante, nuestra relación con Dios. En el Salmo 46, versículo 10, Dios nos invita a hacer una pausa y a centrarnos en Él. Estad quietos. Conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Seré enaltecido en la tierra. A veces necesitamos detenernos, callar, recordar quién es Dios, regresar a la oración. Esa es una manera de hacer un espacio en nuestras vidas para que Dios sea el centro. La oración restaura. La oración trae sanidad. La oración no es solo comunicación, es un medio a través del cual experimentamos la sanidad y la restauración de nuestro espíritu. Cuando estamos cansados, agotados, cuando estamos desanimados, la oración puede ser la puerta para recuperar la paz de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así dijo Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. La oración nos permite rendir nuestras cargas ante Dios, confiarle nuestros miedos, nuestras ansiedades, experimentar su paz, esa paz que supera todo entendimiento. La oración es una oportunidad para crecer en fe. Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos qué pedir o cómo orar. Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La oración entonces no es solo un medio de pedir cosas, sino un proceso de transformación espiritual. Nuestra voluntad, la voluntad de Josele, la voluntad de mi esposa, la voluntad de tu tío, de tu madre, de tu abuelo, se somete a la voluntad de Dios. Y al regresar a la oración permitimos que Dios nos moldee y nos transforme. La oración es un espacio, voy a decirlo, sagrado, de encuentro personal con Dios. Hay que salir de la presión del mundo, de las expectativas humanas, regresar a la oración. Regresemos a ese lugar de intimidad donde podemos ser vulnerables, expresar nuestros sentimientos más profundos, escuchar la voz de Dios. Cuando oras a Dios, te renuevas. En medio de las aflicciones, las dudas, las distracciones de la vida cotidiana, la oración nos recuerda lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. Es un medio que va a fortalecer tu fe, es un medio que va a fortalecer tu matrimonio, tu relación con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Vas a encontrar consuelo, dirección, vas a ser restaurado. Eso es lo que produce la oración a Dios. Que este mensaje nos inspira a regresar nuevamente a la oración, como quiere, Dios quiera, Donald Trump llevar a las escuelas, y ojalá se pueda ver aquí en España, en los colegios, en los institutos, en las guarderías. Que esta reflexión nos haga regresar a la oración, que podamos renovar nuestra vida de oración con pasión y devoción, sabiendo que en la presencia de Dios, buscándolo en oración, vamos a encontrar paz, esa paz que nuestra alma, nuestro espíritu necesita. El regreso a la oración. Volvamos a Dios en oración. Volvámonos a Él. Y que la oración sea algo diario en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, en tu puesto de trabajo.